Angels we aboard the line, sweetly singing all the praise, and the mountains in reply echo back their joyous strain. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Shepherds white in Shepherds, warriors, warriors, praise the Lord. Say what may the tidings be, which inspire every soul. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, in whose words the angels sing. Come adore on bended knee, Christ our Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. Gracias. Vamos a leer la Biblia. Génesis 17. Génesis 17, 15. Vamos a leer. El 17:15, vamos a leer. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sarai será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Hasta aquí vamos a leer. El 2017. Estamos a fin de año, ya despidiendo este año. Durante el periodo 2017, lo que ha ocurrido, nos ponemos a pensar. Parece que rápidamente pasó el año, pero cuando nos ponemos a pensar, durante el periodo 2017, el Señor en la iglesia, dentro de los pastores, ha trabajado de manera maravillosa. Estaba tan agradecido yo. El pastor Park Kyung-ju de Pundang, en Manhattan, Nueva York, él había fracasado y luego de nuevo fue a Canadá para fundar la iglesia. Y no pasó ni un año. Yo tenía edad y yo era un poco torpe para manejar. Y para mí me era muy difícil viajar a larga distancia. Necesitaba alguien que me maneje dentro de la iglesia. Un anciano dijo que iba a manejar, pero yo iba calculando y al año, el tiempo que estoy dentro del carro son como 700 horas. Yo, cuando voy calculando, yo no puedo dejar de vivir calculando. Entonces al año, 700 horas si estoy, y si calculo como 350 días, significa que al día yo me encuentro dentro del carro 2 horas. Y de manera más fructífera, ¿cómo puedo hacer para que el tiempo dentro del carro sea más fructífero? Y yo quería usar de manera más útil. Y el hermano que maneja, más que hermano anciano, si es un pastor, yo de manera más útil podré pasar el tiempo, podré tener comunión, podré enseñarle. Y entre los pastores, yo buscaba a alguien que trabaje así conmigo. Disculpe que le diga esto, no manejo bien, pero la mayoría de los pastores manejan de manera muy salvaje. Pero hay dos personas que manejan muy bien. Era el pastor Park Kyung-ju y el otro era pastor Min. Ahora está el pastor Min Young-gi, que está en Holanda. Ellos manejan de manera tan precisa, estable, conforme a las leyes. Todas las personas piensan que ellos manejan muy bien. Así es cuando yo veo. Pero el pastor Park Kyung-ju, cuando fracasó en la misión a Estados Unidos, yo quería, con el objetivo de tener comunión con él, le llamé. Y el pastor Park Kyung-ju es mi sobrino. Y le digo Young-ju, siempre le hablo así. Tú, ven a Corea
y quisiera que tú manejes mi carro y también quisiera que recibas el entrenamiento en la vida de creencia. Yo dije así, pero Pastor Yongyupar malinterpretó aquello y escuchó como que deja el pastoreo y ya maneja nada más. Y él dice que estuvo muy triste. ¿Por qué no me da más la oportunidad? ¿Por qué no me da un poquito más la oportunidad? Dice que pensó así. Él debía venir y cuando venía, Pastor Yongyupar dijo, ya no soy pastor, y así puso ya la raya. Dice que tiró la placa que recibió cuando recibió la imposición en mano. Varias Biblias tenía, solamente uno trajo. Tiró todos sus cuadernos y sus anotaciones y con los hijos, con la familia vino a Corea. El mayor dice que le dijo, hey, papá, ya no es pastor. ¿Por qué? Es bueno que seas pastor. Porque es bueno que sea pastor. Es que el pastor gana mucho dinero. Dice que él fue impactado. El hijo del pastor. Es así él. Y con razón. Yo así. Viniendo a Corea. Había mucho tiempo dentro de la iglesia. Estando dentro de la iglesia. Continuamente. Había gente que tenía comunión. Y el pastor Park Kyung-joo estaba al lado. Miraba. Una semana estando. Se asustó él porque yo no me acuerdo muy bien, pero sea cual fuera el problema que lo traigan, dice que abriendo la Biblia todo se resolvía y eso era increíble. Las veces que los hermanos venían con muchos problemas y cuando se abría la Biblia, ¿cómo de manera maravillosa puede ocurrir algo así? Cuando pasó una semana, ¿qué es lo que ocurre? En mi corazón también. Cuando llega la palabra de Dios, todo se va a lograr. Eso lo había realmente visto en una semana. Y el 2 de noviembre había llegado, pasó un mes y empezó la cantata navideña. Lo hacíamos en Yosu. Podía ir a la noche, pero yo había ido y temprano para tener comunión a la madrugada, cuando no haya tráfico. Yo siempre estoy en carro cuando no hay tráfico, cuando vengo al interior, ya que hay tráfico a la noche, a las 4 parto, siempre así. Ese día yo no pude dormir bien. Almorcé y con las pastoras estaba estudiando la Biblia. Disculpe, teniendo edad. Yo también dormitaba. Anteriormente no era así. Y estaba tan agradecido. Sentía pena ante los hermanos, pero dice que así uno tiene que portarse para tener la salud. Yo todo lo pienso de manera positiva y los que tienen edad, oyendo la palabra, los que dormitan, yo cuanto fuese, entiendo eso. De Yosu, con las pastoras, estudiamos la Biblia y yo estudiando, yo era el que dormitaba. Y yo le dije, disculpe, yo voy a dormitar 30 minutos y después vamos a hablar. Es que dormí poco. Sí. Y después de 30 minutos le dije para que venga. No, mejor, Yongju, tú habla con ella. Y Yongju habló y yo al lado me recosté y yo estaba como dormitando. Estaba por dormir. Yo me asusté mucho. Pastor Park Kyung-joo, lo que él decía no era algo que comúnmente cualquiera pudiese decir. Yongju, Yongju. Yo me desperté. Al comienzo, Yongju Par viniendo a Corea, todos los días iba llorando. Un hermano enseñando
el pastor Yongmok dice que se arrodilló y le llamé al pastor Honmok Lee. Youngju, ¿cierto que ocurrió algo así? No. ¿Quién dijo eso? No, eso no es real. ¿Cómo fue? Pastor Park Youngju se arrodilló y durante 2 horas, llorando. He vivido una vida tan torpe. Y durante 2 horas, dice que él iba contando. El pastor Honmok Lee dice que otra cosa, absolutamente nada lo oyó. Hermano Youngju Park, Dios está trabajando en aquel corazón, solamente eso era lo que veía. Yo debo unir mi corazón con Él. Nuestra creencia, los pastores de Corea, todo problema que ven a ser. Al comienzo, predicando el Evangelio, recibiendo la salvación, es muy bueno. Y surge ahora uno a uno frutos de la salvación. Y luego, el problema, pero más peligroso, el corazón de confiar en sí. El corazón de confiar en sí cuando surge de tal manera como surge, uno considera ligero la palabra, considera ligero la oración y en su pensamiento es influenciado por su pensamiento. Por lo cual los hermanos, cuando son influenciados por su pensamiento, hay gente que vive conforme a su pensamiento y viviendo aquella vida después de 1 año. Y cuando pasa 10 años más, debería despojarse de su pensamiento. No puede hacer aquello. Y yo tengo mucha comunión. Sí. Ya que la teoría es correcta, dicen sí. Pero lo temible, cuando tenemos comunión con una persona, 1 vez, 2 veces, 10 veces, 10 horas, entienden todo. Pero lo importante, más que la palabra de la Biblia, más que la voluntad de Dios, su pensamiento. Ahora cuando es influenciado en gran manera, dicen sí, amén, dicen que entienden, pero cuando vemos otra vez cómo trabaja, lo hace conforme a su pensamiento. Cuando regresa, claramente vemos aquello. Cuando queremos tener comunión, cuando tengo comunión con ellos entre los pastores. ¿Quién dirá que es malo o no? Ellos dicen, sí, recién entendí, ahora entiendo, entienden, dice que sí. Esa persona que choca con un problema, ese ser suyo con la palabra choca, su ser es muy grande, tiene comunión, llega a entender todo, dice que sí, dice amén. Pero verdaderamente, cuando entramos en la vida de ellos, su pensamiento es el que trabaja. 10 veces tenemos comunión, 20 veces, y no se logra aquello. Porque nosotros, los hermanos, hay etapas de cómo van cambiando. El pastor Kim Dae-in de Myanmar. La pastora es muy buena, la pastora del pastor Kim Dae-in. Ella ama demasiado al Señor Jesús. El pastor Kim Dae-in había ido a Myanmar. Hay festival de agua. En lugares calurosos hay siempre un festival así. Se mojan y todo su cuerpo se moja. Pastor Kim Dae-in, en el festival del agua habían vendido kimbap,
ya que Corea es un país desarrollado. Solamente en Corea y Japón es un lugar donde tienen algas secas. Entonces habían vendido el kimbap. Dice que había ganado $1,000 por el dinero, moneda de Myanmar. El valor del dinero realmente es parecido, pero si decimos $1,000 viene a ser mucho más grande que $10,000 en Corea. Realmente Pastor Kim Dae-in estaba contentísimo. Festival de agua. Agua que estaba mojado. Dice que el dinero estaba mojado y eso lo secaba en toda la habitación. Él estaba contentísimo. La pastora, ya que él no obedecía, entonces no oía. Entonces la pastora me había ahora llamado y contado. Ella parecía muy preciosa. No porque aborrecía al marido. Yo le llamé al pastor Kim Dae-in. ¿Usted está bien? Sí, pastor. Oh, ¿cierto que vendes kimbap? Sí, pastor. Hicimos festival de agua y ganamos mucho dinero y el dinero estaba todo mojado y pusimos todo en la habitación. ¿No hay algo que te pueda ayudar? Pastor, ¿podría comprar algas secas y enviarnos? ¿Sí? ¿Cuánto por ahí te puedo comprar? Sí, por favor, compre y envíeme. Y luego, voy a enviar también otro pastor. Sí, pastor, muchas gracias. Usted va a vender kimbap y el pastoreo encarga a ese hermano. En ese momento se despertó el pastor Kim Dae-in. Usted tiene talento para el kimbap. Usted venda kimbap y a un nuevo pastor vamos a encargarle el ministerio. Como que estaba atontado él. Yo le dije, uno no gana dinero así, simplemente uno tiene que pensar. Es bueno que un pastor realmente realice el negocio, es muy bueno, pero cuando vemos en el libro de Hechos, el orar y predicar la palabra, enteramente nos dedicamos a ello, dice así en la Biblia. Nosotros, el orar y el predicar la palabra enteramente, el hacer aquello, erigiendo a los 7 diáconos, hemos visto cómo la iglesia de Hechos hace así. Porque si usted vende kimbap, por más que lea la Biblia, solamente verá el kimbap. Por más que ore, solamente verá el kimbap. Sea lo que fuera lo que haga, solamente el kimbap estará lleno en su corazón. En el lugar donde se sienta Jesucristo, si se sienta el kimbap, su ministerio va a fracasar. Este hermano fue impactado. Es tan bueno, tan puro. Hoy la mayoría de las personas oye y dice sí, sí. Pero cuando surge algo otra vez surge, al final su pensamiento es lo que sigue. Cuando habla conmigo está latente su pensamiento, pero cuando me marcho, su pensamiento se levanta. Ese día, ese hermano, en su corazón había borrado el kimbap. Era un negocio de $1,000 al día. Podía ser un gran millonario. Era un kimbap a lo coreano. Era un país desarrollado, por más caro que sea, todos compraban. Eso tiene futuro. Sí, por más que veamos, tiene futuro. El hermano puso la raya. Las pastoras, hay pastoras tan buenas. Una vez con el pastor Yulgyu había yo compartido, había hablado y como que no podía hablar con él y me enojé. Cámbiame con tu esposa. Y yo iba hablando con ella, pero claramente íbamos hablando. Ella me contaba cosas que parecían muy peligrosas. Sí, dice que se pelearon muchísimo ellos. Muy preciosa para el alma del marido. Piensa,
No hay muchos en la misión, pero hay algunos. La pastora, realmente, pastoras que oran por el marido. Hay veces que cuando el pastor se desvía, la pastora se desvía más o un poquito menos. Gente que es preciosa. Lo importante, yo, Abraham, sea quien fuera, sin excepción, mientras que vivimos en la carne, porque uno no ora una vez al día, uno no siente tanto sufrimiento. Claro, hay gente que puede sufrir mucho, pero carnalmente, cuando tiene dificultad, ese dolor, ahora, es tan grande, entonces la mayoría van hacia la carne cuando quiere ver el mundo espiritual. Debe abrir más, debe inclinar su corazón, pero el mundo de la carne rápidamente lo ve. Dinero, ve rápidamente la carencia, el que pertenece a la carne, y en medio de Dios la distancia es tan grande, por lo cual el problema así va surgiendo, por lo cual Dios, en medio de Dios y nosotros, ha puesto al Señor Jesucristo. Cuando leemos el libro de San Mateo, cuando leemos el libro de San Marcos, la vida de Jesucristo, nosotros vamos viendo la vida de Jesucristo. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, de Él enteramente esa figura en el que había sido liberado. Aparte el corazón de Dios. El Señor también, como nosotros, tenía cuerpo, sentía el hambre, sentía el cansancio. Era lo mismo. Cuando le clavaban con la lanza sangraba y por la espina se le sangraba la frente, en ambas manos le sangraba, tiene el mismo cuerpo, siente el dolor, el hambre. Era tal cuerpo, pero vemos al Señor Jesucristo que estaba dentro de ello. El Señor Jesucristo, para la voluntad preciosa de Dios, enteramente de su ser se había despojado de su ser. En el Getsemaní, cuando iba orando, Padre, miraba los látigos, la cruz, miraba cómo iba a ser clavado en las manos, en los pies, cuando pensaba, si es posible, traslada esta copa de mí. Pero luego, lo que dice, pero que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a la voluntad del Padre. Todos nuestros pastores queremos aprender aquello. Dios, esto no me gusta, pero no quisiera decidir yo. Señor, tengo mucho miedo. Cuando pienso en el sufrimiento, me atormento, pero no quiero decirlo conforme a mi voluntad, conforme a la voluntad del Padre quisiera que sea. Cuanto más vamos pensando profundamente en el Señor Jesucristo, cuando leemos acerca de la mujer que cometió adulterio en San Juan, es increíble. Nosotros, por más que predicamos exactamente lo que podemos dar al que viene en busca de nosotros, solamente una pizca, una punta de la aguja, pero Jesucristo dice la palabra, la mujer que cometió adulterio estaba llena de fornicación, ya para morir apedreada, esa mujer que estaba inestable con miedo dentro de ella, en medio de unos minutos nada más en el corazón de ella, agradecimiento inmenso. Un agradecimiento que no se puede expresar por las palabras. Una paz que no se puede expresar. En el corazón de ella se había llenado por ello. No había ni un lugar vacío. Y el Señor le dice, no había nada de lo que le ponga en la mano. Nunca
sostuvo la mano de ella. Pero cuando ella vino a encontrarse con el Señor, tenía miedo, tristeza, sufrimiento. Eso era lo único que ella tenía. Pero en un tiempo tan corto, el Señor Jesucristo, dentro del corazón de ella, había echado todo temor. Todos son sucios y querías que otros sean crucificados. Quería matar a todos ellos. Pero ellos, ese Señor, a un ser sucio como yo, lo ha amado y ha tenido misericordia y me ha querido dar amor, y de tanta multitud me ha rescatado y me ha hecho perfecto a mí. El mundo, el corazón. Cuando vemos a la mujer que ha cometido adulterio, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no están. Ni yo te condeno. Ve, no peques más. Solamente había dicho tal palabra. Pero la mujer cometió adulterio. Ese agradecimiento, esa gracia que ella sentía. Señores, ¿cómo lo va a poder olvidar? Cuando ella era arrastrada otra vez, ella iba caminando y se daba la vuelta. Señor, Señor, todos querían apedrearme a mí. Señor, usted me ha amado a mí. Cuando leemos esta Biblia, es conmovedor. Somos sucios, malos, viles, somos seres que va atacando a Dios. Pero Jesús, que amó a la mujer que cometió adulterio, la misma gracia me ha otorgado a mí. Se puso en lugar de mi maldición. Él se puso en lugar de la destrucción que debía recibir yo. Esa vida eterna que debía vivir en el infierno, Él en lugar mío se puso allí. Ese corazón que arde, que se conmueve, surge de nosotros. Cuando nos encontramos con la gente y lo vemos, la sociedad actual está mentalmente contaminada en gran manera. Aparentemente viven en un buen apartamento, en una buena casa, comen una comida deliciosa. Aunque viven de tal manera, el corazón, dentro de un mundo, el corazón en el que está muy contaminado, el corazón muy sucio, para no poder sacar sus pies de ello. Realmente uno quiere pisar, pero en un lugar tan limpio, y quiere pisar, pero alrededor está todo sucio, es engañoso, es fornicario, es corrupto, y ese pie no puede encontrar un espacio. De tal manera, el mundo, el corazón se ha contaminado de tal manera. Jesucristo siendo la roca para nosotros, sacando nuestro pie de aquel lugar sucio, podemos poner en el Señor Jesucristo nuestros pies y nos erige y en un lugar santo, glorioso, para que podamos caminar. Jesucristo viene a ser nuestro camino paso a paso. Ahora no hay ni una carencia para que demos el paso, y es nuestro Señor. Por lo cual, ¿por qué? ¿Por qué razón? El Señor Jesucristo. ¿Por qué debe ser Él? ¿Por qué justamente debe ser el Señor Jesús? ¿No hay otro buen camino si no es el Señor Jesús? Aparte de Jesucristo, no hay manera de que viva de manera más resplandeciente, cómodo, en paz. Con dinero no es posible. Con cargo, con postura, no será suficiente. Comúnmente la gente tanto menosprecia al Señor Jesús. El dinero es mucho mejor, el cargo, el poder parece mucho mejor. Cuanto más
va masticando. En ningún otro lugar no hay nada que mastique y dé el sabor de Jesucristo en donde fuese en este planeta. Va masticando lo del mundo, come lo del mundo, y cuando va tragando lo del mundo es amargo, duro, y me ensucia y me echa hacia la maldad. Únicamente aquel Señor Jesucristo, únicamente aquel Señor Jesucristo me bendice, me santifica y en medio de la paz, en medio de la gracia me dirige. Hay tantas cosas en este mundo que va tentando el corazón del hombre, pero dentro del corazón lo que da la paz y el gozo verdadero, aparte de Jesucristo, no hay. Las personas que son necias, aparte de Jesucristo, piensa que existe gozo. La gente tonta cree que hay paz fuera de Jesucristo. Los que piensan que hay gozo, felicidad fuera de Jesucristo. Pero, señores, no es así. Fuera de Jesucristo no existe. Solamente es el Señor Jesucristo. En Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando vamos leyendo, en el plan de Dios, siempre, para cumplir todo, lo ha cumplido todo mediante el Señor. En Génesis 1, cuando abrimos el 2, y cuando leemos en la Biblia, en el 1, el 2, es el periodo en donde dice que es sin pecado. En Génesis 3, ahora ha sido tentado por la serpiente, empieza el periodo de la transgresión. En el 1 y 2, en Apocalipsis, los dos últimos capítulos, es el periodo sin pecado. Periodo 1, 2 de Génesis, empieza allí, luego en el 3 el hombre comete pecado, y el haber cometido pecado, pasando millones de años, luego el periodo en el que es sin pecado, así lo ha escrito, eso es toda la Biblia. Apocalipsis 21, 22, cuando vemos de nuevo, es un reino sin pecado, es un reino en donde Dios es el Rey y Jesucristo viene a dominarnos, viene a ser tal reino. Hasta entonces, este mundo oscuro, estando dentro de la carne, hasta antes de ir a aquel mundo, dentro de la carne, hay dolor, sufrimiento, tristeza. No es que debemos experimentar aquello, sino que nuestro corazón, cuando entra dentro de Jesucristo, mediante el Señor Jesucristo, en Génesis 1, 2, sin pecado, ese periodo, y luego en Apocalipsis 21, 22, de nuevo, el periodo de las personas que no tienen pecado, hasta tal periodo, nuestro corazón lo va guiando. Los hermanos, vemos cómo han cambiado. El ser llamado yo, cuán malo, cuán sucio. Lo que más me hace fracasar, si uno entiende que es su ser el que lo hace fracasar, lo que le da gozo, lo que le da la paz, lo que le da felicidad, despojándose. Jesucristo es el que nos erige, Jesucristo debe estar en gozo, y dentro de la voluntad, plan de Dios, los pasos se van acercando a Él. Dios a Abraham. Hoy hemos leído Génesis, como dice aquí en el 17. No llamarás a tu esposa Sara, mas Sara será su nombre. Es el que dijo el Señor, tu nombre no será Abraham, será Abraham. Será padre de muchedumbre. Dios, cuando había dicho eso, ¿saben qué pensamiento tuvo?
pensó en el Señor Jesucristo, de la simiente de Abraham para que nazca el Señor Jesucristo. Dios tenía ese plan. Abraham no era otra cosa, sino que en esa obra de que nazca el Hijo había cumplido la voluntad y nació Isaac. Y luego, no era otra cosa, sino que David había preparado la construcción del templo. Eso era el plan de Dios. Abraham, otra cosa, por más que lo dejaba de lado, esa obra de tener un hijo, Dios había permitido a Abraham y aquella voluntad. Había obedecido aquello y Dios le bendijo conforme a ello. Continuamente David iba a la guerra, obtiene las reliquias y viene a ser un elemento para la construcción del templo. Mucha madera trae del exterior, muchos siervos lo trae, lo atrapa para la construcción del templo. David siempre tenía el corazón hacia ello. Por lo cual, esa obra, mediante Abraham lo va cumpliendo, mediante David construye, realiza la obra, construye el templo de Jerusalén. Y el apóstol Pablo, en todos los alrededores, va realizando la obra para predicar nuestro Señor Jesucristo. Yo, la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Canaán, yo he pensado la manera para que la iglesia no se corrompa. La iglesia, sea cual fuera la iglesia salva, se corrompe. Porque nosotros de antemano vamos al cielo. Por más que haga así, por más que siga la carne, voy al cielo. Ya obtuve el perdón del pecado, voy al cielo. Y casi iglesia salva no dura mucho tiempo. Nuestro propósito es anunciar este evangelio. En Apocalipsis aparece las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia habían sido exhortadas. Hay 2 iglesias que no han sido exhortadas, la Esmirna y la de Filadelfia. La de Esmirna en sí quiere decir mirra. Es amargo, sufrimiento. Había recibido mucha persecución, mucho dolor, mucha angustia, y esa iglesia podía dejar de corromperse. La iglesia Filadelfia, amor de hermanos. Filadelfia realizaba la obra de predicar el evangelio. Y nuestra iglesia, por más que pase 10 años, 50 años, 100 años, una iglesia que no florece. Hay 2 iglesias, Esmirna, Filadelfia. Cuando somos perseguidos, podemos dejar de corrompernos cuando predicamos el evangelio. Señor, nos dirigiremos a la iglesia de Filadelfia nosotros. La obra de predicar el evangelio. Esta iglesia, lo que hace. Yo he determinado eso en mi corazón y de tal manera, nuestra iglesia, cuando no éramos ni 30, habíamos empezado la clase del seminario. Varios hermanos le dije que realizaría el seminario. Pastor, ¿qué se hace en el seminario? Dijo un hermano. Es formar a los evangelistas. ¿Dónde dormirán? En el salón de culto. ¿Dónde comerán? Juntamente vamos a comer. Pastor, ¿hasta usted pasa hambre? Y cuando yo estaba en Kimchon, en ese entonces yo pasaba mucha hambre. He visto algo muy interesante cuando pasaba hambre. Lo que más me causaba dificultad era cuando venía la visita. Delante de la visita, no quería mostrar que pasaba hambre. Realmente no me gustaba. Pero qué increíble un punto. Cuando venía la visita, en ese momento, siempre
siempre Dios me daba alimento. Al comienzo pensé que era casualidad, 1 o 2 veces, pero siempre era así. Disculpe, ¿saben qué pensé? Ay, tengo hambre. ¿Por qué no viene ni una visita? No, ese era mi corazón sincero, en serio. El Señor bien sabe que yo no tengo. Y cuando viene la visita siempre nos da suficientemente hasta para que se nos sobre. Cuando ahora me pongo a pensar en aquel entonces, cuando vino una visita y no pudo ahora comer y se marchó así. En una ocasión por ahí, pero casi. En ese entonces en que pasamos hambre, siempre Dios, antes de que venga la visita o después de la visita, siempre nos daba comida. A veces la visita comía tanto, comía doble. Sentía como que comía todo lo de nuestro. En serio le digo eso, sinceramente. Pero no puedo decir nada porque gracias a la visita podía comer. Y no podía tener un corazón malo. Cuando veía cómo Dios realizaba su obra. Y el seminario yo había empezado en el año 1976. ¿Cómo que yo voy a empezar un seminario? ¿Es posible? El doctor Im Myung-bin, entre mis tíos, él era tan magnífico, estaba ahora en medio del grupo que empezó la editorial de la Biblia y yo le dije para que me ayude que realicemos el seminario. Él tenía mucho conocimiento, era doctor, era muy famoso en el cristianismo en nuestro país y de la reina de Inglaterra empezó ahora. Sí, él es el hermano de mi suegra y me dijo, tu plan es muy, muy bueno. Yo también quisiera realizar un trabajo como eso contigo. Pero yo ya dentro de poco tengo 80 años. Tengo mucha edad. Los libros que él había oído, que había visto, me puso una maleta. Yo te voy a dar esto, lleva esto. Disculpe. Eran libros que yo ni podía leer. Eran libros del texto original. Y yo puse así como adorno y otros robaron. No sé ni quién robó. No quedó ninguno. Y así empezamos nosotros el seminario. Cuando ahora me pongo a pensar, ha pasado ya 50 años. Abraham, como un hombre de 100 años, va a tener un hijo. ¿Cómo un ser como yo podrá tener seminario? Un ser como yo, ¿cómo podrá realizar una obra así? Yo tenía mucho conflicto de ello. ¿Cómo que yo voy a empezar un seminario? Un ser como yo. Dios, para el Evangelio, preparándolo. Si hubiese tenido algo inteligente, sobresaliente, si hubiese sido más sobresaliente que los otros, no lo hubiese hecho. No era sobresaliente, no tenía nada ahora capaz de poder hacerlo. Por eso empecé. Pero muchísima gente trata para ser sobresaliente, para ser inteligente. Pero el Señor me eligió a mí. ¿Por qué? Porque era más tonto, necio, tonto, torpe. Y por eso me eligió y yo no dudo para nada en ello. A menudo dentro de la iglesia yo le exhorto a los hermanos, le reto, pero en realidad
¿será que hay alguien peor que yo? No hay nadie peor que yo. A veces los hermanos me dicen, pastor, me llaman hacia mí. ¿Tú eres pastor? Yo me digo a mí mismo. A menudo me pregunto, ¿tú eres pastor? Hay puntos vergonzosos tanto en mí delante del Señor. Yo soy tan viejo. El que yo vaya pisando las escaleras del escenario y vaya subiendo me hace agradecer en gran manera. Esto es una gracia de Dios. No sé cuántos años más Dios me va a permitir hacer esto. Si esta noche Dios me dice ya que deje de hacerlo, yo debo dejar de hacerlo. Dios, el que yo me pueda subir caminando la escalera, Dios me ha permitido ese camino, esa caminata, esos pasos, y estoy tan agradecido inmensamente. Abraham, para seguir la descendencia de Jesucristo, lo había elegido, y David, para construir el templo de Jerusalén, lo eligió. Pablo lo había elegido para predicar el Evangelio. A mí, en esta obra de dirigir el Evangelio, manifestar al Señor Jesucristo. Y estoy tan agradecido ante Dios hasta que yo vaya envejeciendo. Quisiera amar al Señor, quisiera servir al Señor. A veces, ya que mi carne es tan débil, y no es que no hay ocasiones de que voy hacia la carne. Además, me encanta comer, me encanta dormir, lo hago. 20, 30 años, por más que haya entrenado, esta carne cuando tiene comodidad quiere dormir, quiere comer y quiere ir hacia el mundo. El Señor me ama a mí y me ha salvado a mí sobre la cruz. En el año 1989, desde aquel momento empezamos la misión en el exterior. No teníamos absolutamente nada. Enviando a los pastores al exterior, enviándolos a la tierra extranjera, lloramos. Al comienzo, el pastor Kim Dong-sung en Daegu, para enviar a él hasta Kwon-bin. Ahora está a una distancia de 30 minutos. Toda la iglesia habíamos llorado. Lloramos a mares. Hoy en día, enviando a los misioneros al país lejano, hay dificultad, hay problema. Sin embargo, Dios nos ha dado esta gracia preciosa a nosotros. Los pastores, cuando otra vez tienen tiempo, me amenazan de que ahora se van a ir y hacen sus maletas. Y yo no puedo ni pestañear, no se imaginan. Yo también cambié. Cuando hacen la maleta, yo le digo, vete. Le digo, ya, no, quites tu maleta, ya vete. Bueno, Dios Padre, en este último periodo, nos ha dado el Evangelio. Hermanos, ahora, juntamente, queríamos estar con los hermanos. Muchos pastores, queríamos trabajar dándonos las manos con la iglesia presbiteriana. Yo, no es que porque haya sido sobresaliente, pero Dios lo iba impidiendo. La iglesia santa, pura. Dios, para ordenarlo, me iba guiando a mí, me iba ahora ordenando a mí, entrenando. Pastores famosos ahora querían trabajar conmigo
Y yo le anunciaba el Evangelio y ellos recibieron la salvación, pero Dios lo iba impidiendo. Ahora es distinto. En aquel entonces, gente que quiera trabajar con nosotros en medio del Evangelio. Sí, ahora quiero trabajar. En aquel entonces, si yo me unía a ellos, yo me iba ahora inclinar hacia la iglesia presbiteriana. Pero ahora ellos uniéndose, queremos trabajar juntos. En el año 2017, despidiendo este año, realizando la cantata navideña, realizando el CLF, yendo yo a Filipinas, de la sala del primer ministro de Costa Marfil, vino a ver cómo éramos, había visto el colegio y ellos habían asustado. El secretario del reino de Suazilandia, el secretario, rincón a rincón viraba la iglesia. Le mostramos todo, le mostramos el colegio, se asombró en gran manera. Miles de pastores ahora viniendo a Corea, en India, en China, mirando, se asombra en gran manera. Esta iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie es dueño de esta iglesia, sino que Jesucristo es dueño de esta iglesia. El que vio conforme a la voluntad de Jesucristo. La gracia gloriosa de pertenecer a esta iglesia nos lo ha otorgado, y a nosotros, juntamente con Jesucristo, el gozo y la tristeza, para que podamos compartirlo estando juntos. Jesucristo, a quien experimentamos en medio del gozo. Jesucristo, a quien experimentamos en medio de la tristeza, en medio de la dificultad. Jesucristo, a quien experimentamos en medio de la soledad. Jesucristo, a quien experimentamos en medio del hambre. Todo tiene un sabor distinto. Experimentando a Jesucristo. Nosotros saboreando a ese Señor Jesucristo, estando en medio de este camino como forastero, estando momentáneamente, iremos a esa tierra eterna con Dios. Abraham, a quien hemos leído, no está en esta tierra. David tampoco está en esta tierra. Pablo tampoco está en esta tierra. Nosotros tampoco. Eternamente no estamos en esta tierra. Momento a momento iremos a aquel país, a aquel reino. Pero mientras que estamos en este reino, viniendo el Señor Jesucristo, la vida de vivir con el Señor Jesucristo nos irá adornando, nos irá ordenando y nos cautivaremos más en el corazón de Jesucristo, y Jesucristo envolverá más nuestra vida y sea nuestro poder, no es mediante nuestra capacidad. Estamos agradecidos. Y una vez más, Jesucristo que ha venido a esta tierra, Jesucristo que ha venido a nuestro corazón, le agradecemos. Hermanos de la iglesia Gangnam, pase 10 años, pase 100 años, sirviendo al Señor Jesucristo, para dar gozo al Señor Jesucristo, absteniéndonos en todo. Una iglesia preciosa, bella, queremos formar. Y hasta los confines de la tierra, para que este evangelio se vaya anunciando. Esta obra preciosa, queremos que Dios lo vaya cumpliendo en nosotros que somos necios. Y ante el Señor estamos agradecidos y glorificamos al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Dios Padre Santo, no hemos conocido demasiado al Señor, ni el amor, ni el poder del Señor, ni la providencia del Señor. Mediante la Biblia, mediante la vida. Dios, uno a uno de los puntos nos fue enseñando. Ahora nuestro corazón, juntamente con el Señor Jesucristo, esta gracia que nos permite estar de manera que no podemos expresar por las palabras, estamos agradecidos y lo alabamos. Dios Padre Santo amado, hoy
estamos en esta Navidad y los hermanos están reunidos juntamente enalteciendo el nombre del Señor. Alabamos. Queremos que usted sea glorificado. Sea lo que fuera, estando Dios en nuestro corazón, ahora sosteniendo las manos en nuestro corazón, guíennos hacia su voluntad santa y un día, 2 días, despojándonos de la carne, despojándonos de nuestro ser, de la carne, de nuestro cuerpo. Ahora queremos vivir una vida bendita y queremos de tal manera estar delante de usted, en el Señor, el que podamos pasar de manera bendita esta Navidad del 2017. Estamos agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a finalizar el culto de la mañana. Espero que tengan feliz Navidad.